es el reino de Dios. Debemos de comprender que es el gobierno y soberanía y reino de Dios sobre la creación. Esa es la claridad de la bendición que Dios nos da. Por lo tanto, también el reino de los cielos, vemos que el Señor dice, se ha acercado. Es de tal forma que se acerca a través del tiempo que Él estuvo, también se acerca a nosotros, porque no ha cambiado casi nada. Acercarse al reino de los cielos, el Señor se acerca a nuestras vidas. Conozcas o no conozcas la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de quienes es el llamado, es para que también tengamos en nosotros la voluntad de Dios. El reino de los cielos es en voluntad, se ha acercado a nosotros. Nosotros huimos cuando vemos una persona que está mal vestida o también camina y huele mal, pero el Señor se acerca a pesar de nuestras condiciones, se acerca a nosotros. Por eso el reino de los cielos se acerca. Hay una enseñanza en esta parábola: los obreros de la viña. Nos dice la Biblia que el Señor salió a la tercera hora, a la novena, también salió a la 12ª, y el Señor salió prácticamente a todo el tiempo para contratar personas. Explico. Él les dijo, yo te pagaré lo que sea justo. El Señor claramente expresa a cada uno, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y le dijo también, vosotros, id también vosotros a mi viña y daré lo que es justo. Observemos el horario de trabajo. 6 de la mañana a 6 de la tarde. 12 horas de fuerte trabajo. Salió a las 6, a las 9, a las 12, a las 3 y a las 5 de la tarde para buscar personas para que trabajaran. Vamos a observar que los que fueron contratados desde temprano trabajaron las 12 horas. Bien trabajados. Pero entonces, observemos lo siguiente. ¿El pago a los trabajadores de la viña es injusta? Porque a todos les pagó, desde el que trabajó de 6 de la mañana a 6 de la tarde, le pagó un denario. El que llegó a las 9, le pagó un denario. El que llegó a las 12 del día, le pagó un denario. El que llegó a las 3 de la tarde, le pagó un denario. Y el que llegó a las 5 de la tarde, nada más llegó de 5 a 6, también les pagó un denario. Obvio es que la enseñanza empieza a reflejar un llamado. Pero bien, ¿por qué Dios paga lo mismo al que trabaja poco y al que trabaja mucho? El desempleo, el no tener trabajo, es una condición grave. ¿Por qué? Porque entonces hay una terrible escasez, hay terrible aflicción.
Nosotros hemos sabido en muchas ocasiones no tener un empleo o no tener un negocio donde sustentarnos. Y muchas veces sabemos la dureza que es, muchas veces también la escasez hasta para la alimentación. Por eso el Señor Jesús revela que el denario no era un premio, sino lo necesario para vivir con dignidad. ¿Qué era un denario? El salario justo de un día. Hoy nosotros tenemos el salario mínimo más o menos con dignidad, pero se trabaja por más de 320 pesos en un salario mínimo, pero también no es más que un poco para vivir con dignidad. El desempleo, hermanos, es duro. Vemos los rostros sin esperanza, vemos los rostros con aflicción, vemos los rostros con inquietud y muchas veces con desesperación. El salmista nos habla de la importancia del trabajo, pero también nos habla de la importancia el proverbista Salomón, y nos habla en los últimos capítulos, nos dice: no me des más para que te maldiga, ni me dejes de dar para que también blasfeme tu nombre. Hay un equilibrio. Hay muchas ocasiones que no hay trabajo, no hay bienestar. Y de allí la enseñanza, hermanos, no es sobre el esfuerzo humano, sino sobre un atributo muy importante de parte de Dios, que es la bondad. La bondad de Dios. El atributo importante es la bondad. El Salmo 68, 10, y ustedes citando también la Biblia conmigo y leyendo, nos dice: los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Por lo tanto, también, ¿qué de la vida eterna a los que la aceptan? Sin importar la hora en que lleguemos al conocimiento de Dios. ¿Qué hay de la vida eterna? Porque también el mensaje primero habla de un trabajo, de una aceptación, de un convenio, pero también vuelve a surgir una enseñanza, algo paralelo, que de la vida eterna a todos los que la aceptan. Usted y yo, ustedes y yo, aceptamos al Señor y muchas veces expresamos: Jesucristo llegó al tiempo que lo necesitaba. El Señor llegó a mi vida en el tiempo que lo necesitaba. Y más que todo porque se acercó a nosotros. Y en esta noche, en esta tarde, también se acerca a nosotros. El Evangelio según San Lucas, capítulo 23, 43, nos dice la palabra del Señor, Lucas 23, 43, en la siguiente consideración, 23, 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo llegó a un hombre duro y difícil en el momento final de su vida. Llegó en un momento final. Casi llegó, como dijimos, a las 11, a las 5 de la tarde. Casi llegó al final. ¿Y qué fue lo que pasó? Recibió la bondad de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces no llegamos nosotros a nuestro hogar sin un peso en la bolsa? ¿Cuántas veces no hemos llegado o llegamos en una aflicción
cuando nuestros recursos se habían agotado por tantas también necesidades. Y por eso decimos, cuando no hay un empleo, hay una desesperanza que marca el rostro, endurece el ser y solamente espera uno una solución. El Señor nos descubre el verdadero sentido de esta parábola. Nos lo va marcando. ¿Por qué? Porque toda la misericordia de Dios separa toda la justicia humana. No es la misma que nos digan, tengan dinero para que tengan provecho. No se compara tampoco ese bienestar humano a la justicia de Dios. No hay comparación. Porque hay un proverbio que dice, un proverbio japonés, es importante, mejor no le des el pescado a tu hijo, enséñale a pescar mejor. Hay una enseñanza. Muchas veces esto debe de entenderse que no nada más es dar, sino que debe de ser bajo el esfuerzo, bajo la decisión, bajo el convenio. Cuando hay estas cosas, vamos comprendiendo. En Salmo 96, 13, el Señor nos da enseñanza, bendición, y dice así, 96, 13, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Por eso la justicia humana no tiene comparación con la bondad y misericordia de Dios. Observemos nosotros los jornaleros que están esperando ser contratados desde la mañana. Hermanos, muchas veces nosotros recordamos cuando buscábamos un trabajo, caminábamos todo el día y tratábamos de llegar temprano a una propuesta de trabajo. Y muchas veces si no llegábamos, nos levantábamos muy temprano, no llegábamos a la propuesta para poder ofrecer nuestros servicios. ¿Cuántos días y cuánto tiempo pasaba en nosotros? Los obreros, los jornaleros, desde el amanecer esperaban ser contratados. Y si nadie los contrataba, su familia no comía. Obsérvenlo bien, no comía. Por lo tanto, el primer libro de Reyes nos expresa la palabra del Señor 12, lo siguiente. 17:2, el primer libro de Reyes dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Había una necesidad. No había qué comer. No había. Hoy tenemos una bendición. Dios ha provisto alimento. Y cuando todas las expectativas del mundo dicen no se puede alimentar la gente, es porque Dios cumple su palabra y siempre lo estamos nosotros marcando en el Salmo 136, porque Dios es el que da alimento a todo ser viviente. Y por eso no hay que desperdiciar la comida. Si no te gusta el jitomate, ponle dulce, pero come las cosas. ¿No te gustan las calabazas? Búscale. Porque todo se debe de comer en acción de gracias. Muchas veces gente a la que tira y tira. Hermanos, porque Dios cumple su palabra y nosotros no. Bueno, ustedes observen
Hay unas imágenes que están ahí. Jornalero que no tenía dinero, no podía darle de comer a su familia, y más si estaban enfermos. Nosotros hemos pasado una situación así, yo me acuerdo de esos momentos. Y de esos momentos angustiosos. Y cuando nos dicen, estás contratado, bendito sea Dios. Porque vuelve la esperanza. Eclesiastés 5:12. El corazón nos llena de gozo, nos llena de bendición. Y ya cuando tenemos, a veces somos bien desperdiciados. Dice la Biblia, dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero el rico no lo deja dormir la abundancia. ¿A qué se refiere? Ya que tenemos un trabajo, comamos poco, comamos mucho, dormimos en paz, en esperanza. La palabra empieza con algo muy fuerte. Cuando el dueño de la viña llega y paga a todos, ¿no estaba siendo injusto? Palabra hebrea. A uno lo contrató desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y le pagó un denario. Le pagó el salario digno, ¿correcto? Dignidad. Otros a las 9, ya dijimos 9, 12, 3 y a las 5 de la tarde, la 11ª hora. Nada más trabajó uno una hora y le pagó también un denario. Pero va a haber una reacción en nosotros, una reacción en las personas. Hay una palabra que para nosotros es un poquito difícil de relacionar, pero se llama Sedeká. No significa justicia matemática, sino significa dar a cada uno lo necesario para vivir dignamente. Eso es lo que significa esta palabra. Da a cada uno lo necesario para vivir dignamente. Y allí, cuando uno observa, está marcando que es la justicia verdadera. Esa es justicia, dar a cada uno lo que le corresponde. Y es una justicia a veces muy platónica y a veces muy fuerte, pero al fin y al cabo la justicia es así, dar a cada uno lo necesario para vivir dignamente. Empieza el pago. Se empieza a pagar. Obviamente, pues si yo llego nada más una hora a trabajar, pues el Señor dijo, daré lo que es justo. ¿Correcto, hermano? Hubiéramos hecho una proporción, ¿no? Se habría hecho una proporción. Si yo tenía, en este caso, les pagaba a cada uno de ellos, no sé, 300 pesos, hacía mi división o mi regla de 3 matemática, le va a corresponder a esta persona, si trabajó al mediodía, le voy a pagar en este caso 150 pesos, a los otros así, también haciendo mi proporción matemática. Pero el padre de familia a todos les pagó un denario. Tanto el que trabajó las 12 horas como hasta el que trabajó solo una hora. ¿Qué enseñanza tiene? Ya llegó el pago. Significa a cada uno darle lo necesario para vivir dignamente. Qué hermoso es recibir nuestro pago. Cada vez que reciba usted su pago, bendiga a Dios. Señor, muchas gracias. Gracias porque tengo para mis frijolitos. Gracias, Señor. Yo le agradezco al Señor. Y no crean que ganamos mucho. Así que surge en este momento la queja. Una queja. Y esa queja también es hoy. Surge una queja. Por pagar, surge una queja. Hay ocasiones que las personas aprendemos y se aprende a corregir. Muchas veces
Hay una enseñanza muy mala en el pago. Y muchos dicen, vengo por mi limosna. Vengo por mi limosna. En vez de agradecer. Y de tantas cosas, hermanos. Hermano Gabriel, comenté con uno, no es limosna, es nuestro fruto de trabajo. Tú, les dije, así les dije duro, tú te alquilaste por esto. Y de allí, mira, ha sido alimento para ti, bienestar, techo, casa, salud, ha sido para nosotros, sea poco, sea mucho. Y no vayas a decir, así como que simulo trabajar, así como que simulo y que no nos paguen, a ver qué te vas a hacer. Cada uno debe ser agradecido. Pero volvemos, viene la queja. Gano más, gano menos. La queja viene por dos palabras, el egoísmo y la envidia. Yo quisiera más, y yo quisiera más. Egoísmo e envidia. Condiciones muy propias de la humanidad. Y empiezan a reclamarle. Empiezan a reclamarle al Padre. Esta reclamación empieza a ser fuerte. ¿Para qué nos esforzamos? Oye, estás recibiendo un salario porque te enojas. Si por eso fue que te alquilaste, por eso fue que te contrataste. Entonces, si alguien, hermanos, ¿por qué esforzarnos? Ahora también en la fe. Usted y yo, Jesucristo se acercó a nuestra vida, está con nosotros. Y a veces agarramos nosotros el terrible prejuicio de decir por qué vino o por qué falló. ¿Y por qué? Y vienen cosas. ¿Y por qué no vino? ¿Porque sí vino? ¿O porque no habla? ¿O porque sí habla? Hermanos, si alguien que vivió en el mal y se arrepiente, es el que entró y que nada más trabajó una hora. Y después también dice, es bendecido. Recibe lo mismo que yo, que he luchado toda mi vida desde que conocí el Evangelio, desde que estaba, hasta que fui presentado, nací en una cuna evangélica o cristiana. Muchos de nosotros no nacimos en una cuna evangélica, ni en una cuna cristiana, que es un privilegio. Para mí es un gran privilegio haber nacido en un hogar cristiano, no en un hogar en el cual vienen los recuerdos horribles de esos tiempos de maldad y de dolor en mi corazón. Esos tiempos horribles. Pero el Señor llegó. El Señor Jesús responde, fíjense bien, con un modismo especial de su tiempo. Por eso hay muchas palabras que el Señor nos habla acerca de los modismos de nuestro tiempo. Y habla de una palabra, Ayin Raha, así. Y eso significa ojo malo. O sea, Ayin Raha, el ojo malo. ¿No observamos? Y ya nos estamos enojando. ¿Por qué el Señor bendijo a mi hermano y a mí no me bendijo? Si el Señor las cosas nos dice, San Juan, que el Señor Jesús no da de su espíritu por medida. Aleluya. No nos lo da. Te toca este pedacito a ti. Es como partir el pastel. Un pedacito, por eso decimos, pues un pedazote. ¿Correcto, hermanos? El Señor no da por medida. La medida nosotros la ponemos por el ojo malo. ¿Qué debemos decir? Un hermano faltó o ha faltado o tuvo un problema o tuvo errores. Hoy nuestra vida debe de entender que debemos de ser precisamente más de Dios, de entender esta enseñanza. El Ayin Raha significa el ojo malo, o sea, lo que estamos viendo. ¿Sí, hermanos? Todos tenemos errores, o todos tenemos también protesta. Y empieza el ojo malo.
el egoísmo, dijimos, y la envidia. Pues tú te contrastaste por eso. Entonces, vamos a Job 5.2. En Job 5.2 nos dice esta parte bíblica así: es cierto que el necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Amén. Una enseñanza muy fuerte. Porque en la iglesia no debe de haber ningún síntoma de estas cosas, hermanos. Aun cuando haya un error, sino debemos de entender con sencillez, orar. Porque todos estamos expuestos también a que aparezca el ojo malo. Y el Señor nos evita esto. Pero el dueño le dice: tu ojo es malo porque yo soy bueno. Allí empieza una enseñanza bíblica muy especial para nosotros. Tú has recibido el mensaje, tú has recibido la palabra, pero nunca ha llegado a tu corazón. ¿Cuándo va a llegar a tu corazón? Puede ser sensible, emocional, sentimental. Mucha gente estamos muchas veces en el sentimiento, pero cuando llega el corazón, Cristo Jesús a la vida, y nos arrepentimos de nuestros pecados y entendemos: yo no tengo más que pedirle misericordia a Dios, ten piedad de mí. Pero el dueño le dice: tu ojo es malo porque yo soy bueno. En otras palabras, te molesta la bondad de Dios. ¿Por qué no soportas que otros reciban vida? ¿Por qué no soportas? Isaías 55:7. Nosotros debemos de entender que el mensaje del Señor es para todos nosotros. Dice el mensaje, fíjense bien: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No podemos entristecernos. Si alguien recibe a las 11 de la noche el mensaje de salvación, y por más de 100 años le hablaron del Evangelio, y hasta las 11 de la noche recibe el mensaje de salvación. En una experiencia que es un testimonio, allá donde estábamos, hermanos, estaba un varón llamado Felipe Gavino. Estaba muy grave ya. Íbamos a orar por él, estábamos orando. A los abuelitos se les dice tita. Entonces preguntamos: Tita, ¿cómo está el tita? Anuncié al hermano: pues está mal. Oramos, pero estaba por allá, por acá, incómodo. Y digo: oremos al Señor, hermano, que el Señor se entregue su vida. Y amén. Pero yo no fui bendición, sino fue otro hermano sencillo. Fue a visitar el otro día, martes, y le habló lo que era. Tú estás así porque no has recibido a Jesucristo. Porque era él se acercó al Evangelio, pero no de todo corazón. A veces cargaba ídolos, ya saben cómo es el pueblo. Y le digo: tú estás así porque no se ha entregado a Jesucristo. Entrégate ahorita a Jesucristo y Él te va a llevar a la vida eterna. Así fue bien sencillo el mensaje del hermano. El hombre lo hace, se arrepiente, empieza a cambiar en unos minutos. Su vida hasta se levantó unos días más, estuvo caminando, contento, feliz,
buscando de Dios. Y su partida fue una partida especial. Le dice a su esposa, ya como a esta hora, en la tardecita, le dice, hazme una tortillita. Sí, le hizo una tortillita, pues ya saben, las tortillitas ricas. Pero se sentía una paz, dice, que cuando ya llegó la hermana, el hermano estaba en una paz y se lo llevó el Señor. Nosotros muchas veces llegamos antes. Esta parábola se refiere a que no importa cuando llegues al Señor, la misma bendición será desde antes o después, pero tiene riesgos. Muchos dirán, el costo, en este caso, el pobre sufre y llora. Los injustos gozan y se ríen de su vida. Se ríen de nosotros. Yo escuché también en donde yo estábamos, escuchaba expresiones de las personas que tenían grande propiedad y grandes propiedades, y a muchos hermanos, incluyendo al que partió, les decían muertos de hambre, en un egoísmo, no, que Dios te bendice y que quién sabe cuánto más. Ricos, muy ricos. Y aparentemente no hay nada. Entre más riqueza, más se alejan de Dios. Segunda de Pedro 2:9. Pero también para los ricos hay salvación. Gloria a Dios. También para los ricos hay salvación. Dice así la palabra del Señor, segunda de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio? Ahí está. Aun cuando seas rico, puede haber salvación para ti. Aun cuando tengas todo el dinero por haber, también hay una sentencia. Vamos a otra cita. El profeta Habacuc. El profeta Habacuc es una carta, es una parte de la profecía de un reclamo a Dios. De hecho, le reclama. El profeta Habacuc, gracias, dice así: no han de levantar todos estos refrán sobre él, y sarcasmo contra él dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo, porque el rico se hace rico por tramposo. Ay del que multiplicó lo que no era suyo, y muchos no pagan el salario que debe de ser pagado. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda y también prenda ajena? O sea, vemos nosotros el claro mensaje del reclamo, pero también el que tiene poder, entre más poder se quiere hacer rico. Hacemos una cosa. En nuestro país, el que es rico, por trampa y por desorden, se quiere hacer más rico y le funciona. Veíamos el problema de esta situación del robo de combustibles. Hasta le dijeron, el hombre que tiene más el acaparamiento del combustible, después lo legalizan, y después de legalizarlo también vende bajo cierta limpieza el combustible robado o acaparado. Y decimos, ¿de qué te va a acabar todo esto? Por eso el rico es injusto. Hay ricos justos, claro, pero la enseñanza es fuerte para nosotros. Nosotros debemos de pagar salarios justos, pesas justas, y que Dios nos bendiga. Pero bien,
Mateo 5:45. La enseñanza está siempre clara para nosotros. Hay un paralelismo. El Señor se acercó a nosotros. ¿No por eso yo gloria a Dios, hermanos? El Señor se acercó a usted. ¿Da gloria al Señor? Dice así, Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y estamos juntos. Entonces, nosotros tenemos nuestra carcachita que va y pasan todos los coches supersónicos y todos los coches insultando y diciendo de cosas. Qué bueno. El sol sale para justos e injustos. Pero ahora viene la bendición. Y los ricos y los malos se ríen. Se ríen de la vida. ¿Y qué creen? También se arrepienten. Llegan a las 11 del día, llegan a las 5 de la tarde y son salvos. Y luego decimos nosotros, y nosotros tanto que hemos buscado al Señor, y que tantas veledadas, y que tanto sufrir, y que tanto llorar, y llega este hermano y es salvo. El reclamo, ahí está. Pero ahí viene la bendición. Viene la bendición para nuestra vida. ¿Por qué? Porque para el que es fiel, aunque sufra en la vida, vive en la paz de Dios. ¿A qué me refiero? Hay algo que no podemos más que recibir, y es esto. Si usted aceptó al Señor siendo niño o adolescente, el Evangelio, ya ha vivido toda su vida buscando las cosas del Señor, tiene una gran recompensa. ¿Por qué? Porque toda esa vida la ha caminado con Jesucristo, en buenas, en malas, en peores y en todas circunstancias. Siempre ha caminado con Él. Y es una gran bendición. Por eso es necesario hablar de la bondad. Y la bondad, aquí está marcada. La bondad es la disposición de impartir a otros no solo el conocimiento, sino el goce de lo que es bueno, dispuesto a dar el bien que posee uno. Y ese es el ejemplo del Señor para nosotros. En su bondad, esa es la bondad. Esta parábola nos habla de la bondad de Él. El rico puede ser salvado, hermanos, a las 5 de la tarde, ya que se va a cerrar el empleo. Y tú y yo no podemos decir por qué, sino al contrario, gracias a Dios, porque en el último momento también se acercó al poder del Evangelio. ¿Por qué? Porque al último momento también estuve en ello. Pero mientras te vive, el rico vive en estas condiciones, o la persona que es injusta, todo lo que queda, puede acaparar, hermanos, puede vivir en un palacio de oro, pero siempre estará vacío y hueco, porque ni aun las riquezas llenan la paz que da el poder de la salvación. Solamente Cristo es el que da bendición a nosotros. Por eso este mensaje es el premio, es para todos la vida de Dios. Así es de fácil. ¿Por qué? Porque nos dice, venid a mi mesa, aleluya. Venid, yo te voy a pagar. La paga es la salvación, la misericordia y la bondad de Dios. No importa que estés a la 1 para terminar en la hora del día, ese es el tiempo de salvación, es el tiempo de arrepentimiento. No importa lo malo, que a veces muchos dicen, pues un buen arrepentimiento y me salvo. Cuando hay ese prejuicio, ya estás perdido. ¿Por qué?
Porque ese es el riesgo de estar hasta el final del tiempo. Mucha gente es rica en salud, mucha rica en conceptos, rico en conocimientos, en todo eso, o tal vez rico en buenas obras o en muchas cosas muy buenas, pero sin Cristo estamos perdidos. Pero cuando entiende el mensaje de salvación y se arrepiente, aunque sea al minuto para cerrarse el día a las 12 del día, hay salvación, pero hay un riesgo. No todos son salvos. Y muchos pensamos, pues a ver, mi familiar, ¿cuándo se arrepiente? Usted y yo debemos de enseñarle. Ese es el tiempo. No te alejes. Hoy es el día, hijo, es el día, papá, es el día, esposa, hoy es el día. El Señor te quiere bendecir, pero no lo hacemos. Por eso, cuando uno llega, el que llega temprano no perdió nada. O sea, hemos pasado experiencias, bendiciones. Por eso el que llegó temprano no perdió nada, porque disfrutó del reino, de las bendiciones del reino de los cielos desde el principio. O sea que vale la pena. Y ustedes decimos, aquí en el templo no nos vamos a pensionar ni jubilar por estar en el templo, sino que es disfrutar el reino de los cielos desde que su presencia está con nosotros. Su presencia de paz, de perdón, de bendición, de corrección, porque también me sigue corrigiendo. Él se ha acercado a mí. Por eso esta parábola nos enseña que es tiempo de salvación. El que llegó al final se perdió de haber vivido una vida plena, o sea, el tiempo de tantas experiencias, un congreso, una reunión, una velada, una reunión de familia en la vida verdadera. O sea, hay tantas cosas, un cumpleaños. O sea, hemos estado, ya no llegamos con ese prejuicio, pues voy a ver, no, llegamos a esa plenitud de participar los hermanos juntos en armonía y que también otros se acerquen. Por eso dice la Biblia, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Por el amor y la oración y el anhelo. Si venga a la casa del Señor, vamos a buscar. Por eso, qué precioso. Mateo 21, 31. Y no nada más nosotros, sino tantos hermanos en un congreso, como viene uno edificado, 21, 31. Dice así, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros, al reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Nosotros así nos fuimos acercados. No teníamos derecho ni herencia, pero el Señor se acercó a nosotros. Hoy te necesito, Señor. Y hoy le recordamos tantas cosas. Hermanos, tantas necesidades y tantas bendiciones de estar en la bendición del Señor. Experiencias que nos han, y sobre todo el llamado de Dios que nos ha fortalecido. La parábola no habla de salarios. No habla, hermanos, de salarios humanos, sino de la justicia del reino de Dios. La justicia del reino de Dios es que se ha acercado a nosotros. Creamos que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Dios nos da, no da según méritos o por medida. Dios nos da en el espíritu de bendición. San Juan 3:34. Y estamos en nuestro corazón, porque en esta nochecita que está ya apareciendo, es un llamado de nuestro corazón para que la presencia del Señor se deje sentir y el Señor le bendiga. San Juan 3:34, dice así la palabra del Señor. Porque el que de Dios envió las palabras, de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Hermanos, y por lo tanto, y en su mesa, hasta el último en llegar, recibe lo necesario para vivir. Es como ustedes. El último que llega a comer en la casa
también recibe para vivir. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? El último que llega. ¿Cómo recuerdo? ¿Cómo recuerdo? Llegaba yo tarde de la escuela, muy tarde, a veces 11 de la noche. Y en el poste que estaba en la casa, estaba ahí la figura de mi madre. Cuando me veía llegar, cuando entraba yo, porque vivimos en una cerrada, y veía que yo empezaba ya a caminar para llegar a la casa, se metía corriendo a prepararme de comer. Y me gozaba, ¿no? Dije, ay, mi mamá está ahí esperando, porque es el amor. Así es el Señor. Nos está esperando todos los días y nos quiere dar de su presencia. Ya no llegues tarde. Esta noche es noche de salvación. Esta noche es una noche para que te decidas. Ven, Señor Jesús, a mi corazón. Ven, Señor, en esta hora. ¿Qué necesidad tienes? No lo sé. Pero sí sé que el Señor te va a bendecir. Sí sé que el Señor te va a quitar tristeza o dolor. Oremos al Señor. Muchas gracias, Señor, por la enseñanza que tú nos das y la exhortación para vivir tu bendita palabra. Y como iglesia, Señor, entender que tú has llegado a tiempo a nuestro corazón. Muchas gracias, Señor, porque esto es lo que no nos hace retroceder. Esto es lo que no nos hace, Señor, desanimar nuestro corazón, ni espíritu de apostasía, ni tampoco desaliento, sino que tú nos has dado una paga tan especial, la paga de la salvación para nuestra vida, porque tú nos llamaste para estar en ti, en bondad. La bondad de tal forma, Señor, y como atributo también, es, Señor, que tú nos entregas todo lo necesario para poder también en una disposición bendecirnos en estos momentos. Señor, mucho tiempo hemos estado siempre deambulando, caminando por allá, por acá, y simplemente a veces por prejuicio decimos: ¿por qué ese hermano no va al templo? ¿Por qué ese vecino tanto le hablo? ¿Y por qué esta persona no? ¿Y por qué esta persona sí? Este es el llamado de esta parábola de la viña. Tú nos llamas a todos y te has acercado a nosotros de manera tan especial, Señor, que este momento es para que también busquemos tu presencia y también la recibamos con todo nuestro corazón. Aquí está nuestra vida, Señor. Tú nos has quitado la desesperanza y nos llamaste. No valíamos nada, pero el mensaje de la paz y el mensaje de salvación es perfecto. Por eso tú nos das el Espíritu por medida. Si alguno oye tu voz, Señor, tu palabra dice: no endurezcáis vuestro corazón, sino que vengamos delante de ti y agradezcamos. También cuando vengan nuestros hermanos, por eso nos debemos de gozar por sus triunfos, por sus luchas, pero también fraternizarnos en el clamor. Cuando un joven quiere buscar de ti, también de igual manera impulsarle, ayudarle, también orar por ellos. Y también la iglesia debe de seguir orando, porque el Espíritu de Dios no es por medida, sino es en gracia y bondad. Tú lo quieres dar a nosotros, Señor. En esta noche bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor. Muchas gracias, porque tú eres el que nos das la palabra. Si alguno viene a ti, Señor, hoy también te ruego. Hemos llegado noche, hemos llegado posiblemente a las 5 de la tarde, una hora para ya cerrar, pero tú nos has dado la misma bendición, porque también tu palabra es clara. Al estar delante de ti y en tu mesa hasta el último en llegar, recibe lo necesario para vivir. Muchas gracias, Señor. Bendice a nuestro pueblo, bendice a tu iglesia, bendice nuestra mente y nuestro corazón, Señor,
porque tú nos das todas las cosas de manera perfecta. Y si alguno hoy, en este momento, quiere recibir la salvación, Señor, salva el corazón y que se arrepienta de sus pecados y te confiese: Señor, he caminado mucho tiempo, he estado nada más solamente protestando y siendo de mal ojo, de ojo malo. Ahora, Señor, permíteme encontrar tu salvación y el perdón de mis pecados. Y a nosotros como iglesia, permítenos seguir restaurados. Gracias por las pruebas, gracias por la escasez, gracias por la lucha, gracias por las necesidades, gracias por todo lo que nos das, y gracias por nuestro salario, gracias porque nos das del campo, gracias porque nos das tu bendición y envías mensaje de perdón a nuestros corazones. Muchas gracias te damos, Señor, porque todos los que nos acercamos a ti tenemos bendición y participación en tu mesa. Muchas gracias, Señor, por esta noche. Gracias por esta bendición en Cristo Jesús. Permítenos no llegar tarde, y si nos contratas tarde, nos darás tu bondad. Muchas gracias, Señor, porque tú eres buena y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos hablas en Cristo Jesús. Te lo agradecemos, Señor. Amén. Vamos a cantar.